Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy la verdad es que tengo una entrevista muy especial, la verdad es que es muy especial porque hoy entrevisto a una persona que tampoco es del mundo online, pero creo que tiene mucho que aportar y es mi hermano pequeño Alejandro Marín, el cual es una persona muy interesante. Buenas tardes, Alejandro, o Alex. Buenas tardes, bro. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Muy bien. Yo primero, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es ya sabes que a mí yo soy un fiel seguidor del canal Gracias. y la verdad es que me hace mucha ilusión Sí, que sí. que me entrevistes. Lo único es que me estoy tomando tu cerveza preferida, Ahí no un está. café. Muy ¿Eh? bien, muy bien. Ese es mi hermano, es más listo. Luego, ahora, a lo largo de la entrevista os daréis cuenta que es bastante más listo que yo. Entonces, él tiene cerveza, yo café, ¿vale? Porque quedaba feo, Bien, quedaba feo. Así que bien, nada. bien, bien, Bueno, bien. bro, evidentemente yo ya me sé tu historia y tu vida, pero nuestra audiencia, que es cada vez más, no la sabe. Entonces yo quiero saber, quiero que nos cuentes un poquito cómo empezaste todo y a lo que ha sido, que por cierto, no lo he dicho, pero mi hermano es investigador, experto en malaria, ¿vale? Una enfermedad que está un poco apartada ahora de lo que es el mundo pandemia por tema COVID, pero ya hablaremos de eso. Entonces, Alejandro, cuéntame, o Alex, cuéntame un poco dónde empezaste y cómo ha ido evolucionando tu vida. Por resumir, nací en la misma casa que tú, de los mismos padres que tú, eh, en Albacete. Y ¿Vale? bueno, allí creo que hasta los 10, cuando cuento un poco mi historia, creo que es hasta los 17 años. Era un estudiante normal en el instituto, tampoco era uno de los que más destacara, ni en el colegio, en el instituto era un buen estudiante, pero tampoco el mejor. Uh -huh. Y sobre todo lo que hacía era jugar al fútbol. Entonces, y jugaba decentemente. No era una máquina, pero decentemente. De hecho, a los 17 años, papá y mamá, cuando surgió la posibilidad de estudiar medicina en Albacete Uh -huh. o veterinaria, que fue lo que terminé estudiando en Madrid, me dijeron que incluso si quería darme un año sabático de estudios y dedicarme al fútbol por si sonaba la flauta, yo se lo agradecí mucho, pero bueno, decidí que para mí era más importante estudiar. Uh Tú -huh. estabas en Madrid, en el Colegio Mayor, en el África, entonces decidí seguir un poco tus pasos de salir de Albacete y ¿Vale? la verdad es que desde entonces ha sido un acierto porque creo que una de las cosas que ha definido mi vida ha sido la movilidad geográfica, ¿Vale? ¿no? Porque estudié la licenciatura de veterinaria, luego el último año en Madrid, Uh -huh. simultaneé el último año de veterinaria con el primero de bioquímica y el segundo de bioquímica lo hice de Erasmus en Suecia. Y luego ya allí empecé a investigar en el Instituto Karolinska, que es uno de los mejores centros de investigación de Europa, en el top 10 de Europa. Uh -huh. Y luego volví a Albacete 6 meses porque conocí a una mujer de Albacete en el Karolinska que me ofreció un puesto de trabajo en Albacete. Sí. Pero luego decidí hacer el doctorado en un país extranjero y me dieron el doctorado en Irlanda, en Dublín, en el Trinity College, y ahí fue cuando comencé a investigar la malaria, en el 2007. 2007. Y sí, y bueno, desde entonces, bueno, he terminado las dos carreras, veterinaria, bioquímica, me saqué el doctorado en microbiología Uh -huh. y luego, después de un periplo de trabajo en Brasil, dejé un poco la ciencia, un par de años, ¿Vale? y en Sevilla estudié un máster de educación y luego, bueno, volví a la investigación. Estuve en Inglaterra, en Irlanda, en Kenia, en Suecia y ahora estoy en Montpellier, en Francia, Muy bien. con una beca Marie Curie, que es uno de Vale. los contratos científicos más prestigiosos a nivel europeo. Vale.
Bueno. Así que después de todo esto creo que me estoy haciendo viejo. Porque, Bueno, pero, porque me han lanzado una pregunta y me he liado 4 minutos hablando. pero claro, pero aquí yo está claro que eres un tío súper formado y lo que me resulta la idea curiosa es que me cuentes un poco anécdotas de cómo tu experiencia en Brasil, que estuviste en Manaus, ¿no? En lo que es la parte del Amazonas, cómo es, porque claro, aquí me interesa sobre todo un poco lo que es el tema de las culturas o Estocolmo, que me acuerdo que llegaste ahí, decía, maña, contraste brutal, ¿no? Entonces, un poco que nos cuentes ahí la chicha de los países donde has estado. Vale, a ver, vivir. He Uh-huh. vivido, el primer país en el que viví fue Suecia, ¿Sí? que me fui de Erasmus y todo el mundo me dijo que iba a ser el mejor año de mi vida, tal, y el primer mes no entendía a nadie, no tenía ningún amigo, se hacía de noche a las 3 de la tarde. Tardé en arrancar, ahí fue, Suecia fue un diésel, no fue un Fórmula 1. A nivel social fue un país muy llamativo y me encantó vivir allí, estuve viviendo 1 año y medio. Uh-huh. Me encantó vivir allí, bueno, porque primero en temas de formación me permitió terminar casi la licenciatura de bioquímica. Allí conocí a mucha gente internacional, mejoré mucho mi inglés y luego socialmente me llamó mucho la atención el cambio que está en los países escandinavos con respecto a cómo son las personas digamos, en los meses de invierno, en los meses oscuros, y Ajá. cómo son en los meses de verano cuando hay más luz, ¿no? Vale. Porque en un principio te dice la gente, ¡guau, allí hace mucho frío! Frío realmente es importante, pero es lo de menos. Lo que afectaba más al ánimo era la oscuridad. La oscuridad. Eh, y yo una de las razones por las que me fui allí era para ver, como soy así muy enérgico y tal, una de las razones por las que decidí irme a los escandinavos era por si, que yo no me creía eso, que la oscuridad, que te iban a afectar. Al mes estaba subiéndome por las paredes, o sea que Me la acuerdo, primera semana, vamos. me acuerdo que yo fui a verte en Semana Santa y Uh-huh. claro, yo venía del sol y cuando llegué yo había sol y tú, vamos fuera, que ha salido el sol. Y yo digo, vale, sí. Y ya dices, Rodri, llevo 3 meses sin ver el sol. O sea, y estabas ahí como, ¡guau! Y es verdad que era una euforia loca de decir, eh, Dios. Empezó a nevar el 28 de octubre y terminó de nevar el 25 de abril. y luego la nieve persistía allí. O sea, entonces, bueno, creo que es una experiencia que recomendaría a todo el mundo, de vivir en algún país escandinavo por ver cómo una sociedad puede funcionar, en mi aspecto, en temas públicos muy acertadamente, con unos impuestos altísimos, pero confiando, digamos, en el sistema social y político que te va a proveer, pagando esos impuestos altos con unos servicios de gran calidad. Eh, pero luego, más allá de 1 año, a mí por lo menos, yo estuve 1 año y medio y me planteé hacer allí el doctorado, pero decidí, bueno, cambiar porque haber estado con esa oscuridad durante mucho tiempo, creo que sí que me hubiera afectado Claro. más. De todas maneras, siempre ha sido de oscuridad, ¿no? Pero ha sido de lluvia en lluvia. Efectivamente, claro, porque luego, efectivamente, por lo que decías de las culturas, luego me fui a Irlanda a hacer el doctorado, tras un paso breve en Albacete, Sí. y en Irlanda, efectivamente, decían que el martes anterior había sido, que cuando hacía bueno, decían, el día que hacía bueno, decían, que normalmente el dicho era un martes, decían, ¡puah! El martes pasado, ¿eh? ¡Qué veranazo! ¿Sabes? ¡Qué veranazo! ¿Sabes? O como era el verano, mi día favorito del año. Bueno, pero los irlandeses siempre tú lo has dicho, que el pueblo más amigable del mundo, o sea, espectacular. Yo, yo diría que si la gente tenemos unos estereotipos marcados de cómo son las diferentes nacionalidades, ¿no? Si ponemos a los alemanes cuadriculados o los españoles muy dicharacheros, yo diría que los irlandeses
son los dicharrecheros, son hospitalarios, son toda la imagen positiva que se tiene del ambiente español, ¿no? De que somos muy graciosos, que somos divertidos, agradables. Esos son los irlandeses con una mierda de clima. Entonces yo lo apreciaba mucho más. Digo, joder, esta gente es increíblemente hospitalaria, amistosa, de bromas, tal. Y luego que se hacen muy buenos amigos, además, con un clima bastante duro. Entonces, como mucho más, yo eso como que lo apreciaba mucho más. Claro. Eso es. Ya. Y luego entonces, ¿y tu etapa en Kenia? O sea, en Kenia no, eso fue luego en Brasil, en el Amazonas, ahí. Pues en el Amazonas estuve 6 meses investigando en un consorcio multinacional que se llamaba PRECPAS, que intentaba evaluar, bueno, la malaria la causa un parásito que se llama Plasmodium, y hay 5 especies que afectan al humano. Vale. Fuera del África subsahariana, la especie más predominante se llama Plasmodium vivax. Y se hizo un estudio multinacional en diferentes países del mundo, entre ellos Brasil, la India, Suecia, Guatemala, Ecuador, Italia, España, con muchos países involucrados, Papúa Nueva Guinea. Bueno, se intentaba ver cuál era la influencia de ese parásito, del Plasmodium vivax, en mujeres embarazadas, porque son uno de los grupos de personas, junto con los niños, más afectados por la enfermedad. Entonces, bueno, fui allí a Brasil y laboralmente fue durísimo, porque estuve 6 meses trabajando muy duro, del orden de 12, 14 horas, 7 días a la semana a full. Y luego, logísticamente, un desafío muy grande. Luego, a nivel humano, fue muy diferente ver una cultura en la que realmente la vida se tomaba de una manera más despacio. Entonces, a lo mejor no sé, en el laboratorio por lo menos no eran tan eficientes como yo había experimentado en otros laboratorios europeos, pero veías que las cosas seguían saliendo y que la gente estaba más tranquila. Entonces, bueno, es un balance que yo empecé a ver ahí, que dije, oye, ¿y por qué hay que trabajar tan duro? ¿No? Si a lo mejor se puede llegar a un balance adecuado. Yo creo que, digamos que en ese momento en Europa estábamos mucho trabajo, no tanta calidad de vida. Ahí a lo mejor estaba un poco el balance, no estaban tampoco equilibrados, ¿no? Había poco trabajo y mucha calidad de vida. Claro. Pero es curioso, es curioso. No, y luego, como cosa llamativa, es que no sabía hablar portugués, y es uno de los idiomas que a lo largo de mi vida he aprendido, y conforme lo he aprendido lo he olvidado. O sea que... Bueno, eso es verdad, porque, a ver, aquí tú eres un experto en eso, porque para que la gente no sepa, pero tú, que si inglesa la sabes, francés sabes, chapurreabas portugués, chapurreabas chino, me parece, suajili también por tu época de Kenia, o sea... Alemán e italiano. Ah, muy bien, o sea, claro. O sea, yo creo que he aprendido a lo largo de mi vida 7 idiomas y hablo 2 bien. 1, el francés, me estoy empezando a defender, y los otros 4 no te podría decir más que Natafuta Cho en Swahili, que quiero ir a ¿dónde está el baño? O, ¿cómo era? Ni Nataka Kula Kuku, quiero comer pollo. Bueno, oye, ya es más que la media, ¿eh? Ya es bastante más que la media. O sea que, bueno, y luego estuviste en el Sanger, ¿no? Ahí en Cambridge, ¿no? En un instituto bastante potente, ¿no? Después de Brasil y los 2 años que me tomé sabáticos, estuve en una empresa 1 año y medio trabajando, desarrollando antibióticos. Bueno, una manera de entender los antibióticos un poco novedosa, porque era tratar las bacterias resistentes a los antibióticos tradicionales con unas secuencias cortas de ADN para inhibir su replicación. Pero luego
como tú decías, bueno, me fichó el equipo de Julian Reiner en el Wellcome Sanger Institute, que se considera en estudios genómicos y genéticos, de genes y de genomas enteros, posiblemente entre los 3 mejores centros de investigación del mundo. Y la verdad es que ahí la experiencia es muy, muy positiva. Ahí muy bien a nivel humano, digamos, un centro donde realmente la ciencia es una prioridad, que la gente que trabaja allí esté contenta es una prioridad, y hay muchos fondos para utilizar. Con lo cual, realmente en muchos otros países que la investigación lamentablemente no tiene presupuestos normalmente muy limitados, en muchos casos limitados, en muchos más casos muy limitados, ahí no era el caso. Entonces, bueno, ahí se podía hacer investigaciones muy, muy, muy potentes. Muy potente, Y ¿no? gracias a ese trabajo estuve viviendo en Kenia. Claro, porque cuéntanos un poco lo que es el tema de la malaria, aunque has dicho antes los 5 tipos de parásitos que es, el por qué te vas a Kenia, porque cómo es el estudio, para que un poco sepa la gente lo que es la malaria, porque, claro, yo, evidentemente, hemos tenido muchas conversaciones a raíz del COVID, que, ¡guau!, tanta incidencia y demás, y lo que dices tú, la malaria afecta a 250 millones de personas al año, ¿no? O algo así. Entonces, claro, son No números... cayeron en balde los números que te daba. Bien, bien. Bueno, No, claro, es que son números increíbles. O sea, increíbles. bueno, digamos que obviamente sin desmerecer ni muchísimo menos, ¿no? Estamos viviendo una pandemia que ha cambiado la manera de relacionarlos, la manera de ver la enfermedad, de manera de ver a lo mejor el cuidado de los demás, las necesidades o no de vacunas, de tener bienes de primera necesidad, como mascarillas de protección, digamos, producidas posiblemente en un entorno cercano en el que se pueda controlar un poco más la demanda, ¿no? La oferta y la demanda. Claro. Indudablemente estamos viviendo eso, pero yo desde el principio he dicho que cuando se dice que no había habido una pandemia así desde la gripe española, pues no es verdad, porque una pandemia se define como una enfermedad es una enfermedad infecciosa que afecta a varios países, ¿no? Y la malaria están en riesgo ahora mismo, hoy, de cogerla la mitad de la población del mundo, el 50% de la población del mundo, porque se transmite por un mosquito. Entonces, si a diferencia del coronavirus, por ponerlo como referencia con el coronavirus, que nos lo podemos transmitir en personas, la malaria, el parásito de la malaria, se transmite por un mosquito. Entonces, si no existe ese mosquito, como se da en la mayor parte del hemisferio norte, no hay transmisión, ¿vale? Pero todo el hemisferio sur, sobre todo, ya te digo, la zona del Amazonas, África subsahariana, por debajo del Sáhara, e India, y todo el sudeste asiático, Camboya, Vietnam, Laos, están en riesgo de coger malaria todos los días. Hay unos 250 millones de casos anuales durante los últimos 20 años, y antes no había registros fiables. Claro. Entonces, digamos que cada año, hasta el año 2010, se morían, los datos eran que se morían entre 1 y 2 millones de personas. Mientras que ahora se saben el número exacto que se ha muerto en cada país. Claro. Ahí se daba, hasta hace 10 años, una enfermedad que estaba matando a millones de personas al año, no se tenían ni registros fiables. Entonces, ahora que sí se tiene, hace 20 años que sí se tienen, hace algo más, pero con márgenes bastante amplios, ahora ya sí que se tiene un seguimiento mucho más potente, y en los últimos 10 años ha bajado la mortalidad, pero aún así se siguen muriendo unos entre 400 y 500.000 personas al año, y sobre todo niños menores de 5 años, que es también un cambio bastante potente con respecto al coronavirus, porque digamos que
cuando se mueren los niños en una sociedad, se muere el desarrollo de esa sociedad. Claro. ¿Vale? Poniéndolo en perspectiva, y por supuesto es terrible que se muera alguien de 80 años, ¿vale? Claro. Pero que se mueran en la misma proporción niños de menores de 5 años es muy potente. Al menos tan potente como el coronavirus. Claro. Entonces creo que es una enfermedad que se le tendría que prestar mucha más financiación y mucha más atención. Pero como la tuberculosis y el SIDA. Claro. Un virus y una bacteria causan también entre 1 millón y 2 millones de muertes todos los años. Claro, ¿no son pandemias esos? Claro. Son números un poco que dan de sí, pero que no se les da el bombo y que ahora ha ocupado tanto el coronavirus el tema que se han desplazado un poco cuando ellos estaban ahí, seguirán y seguirán. Realmente ahí no estoy del todo de acuerdo porque no se han llegado a desplazar, no han llegado a estar ahí. Claro. O sea, nosotros, el mundo occidental, Estados Unidos, Europa, países desarrollados o no afectados por o tan afectados por estas enfermedades, simplemente es que no se conocen estos números, que son devastadores. O sea, tan devastadores como el coronavirus. Sí. Y en Kenia, claro, tú fuiste allí porque en Kilifi, ¿no? Se da como una característica en la población bastante peculiar y fuiste ahí un poco a investigar. Y cuéntalo, y claro, y también un poco lo que es la mentalidad de África, porque ahí sí que eso sí que es... Ahí, bueno, es curioso. Claro, bueno, hay muchas cosas curiosas, como por ejemplo, gente que nosotros llevamos ahora un proyecto con gente de Mali y de Camerún. En Camerún había mucha gente muy preocupada por el coronavirus cuando se estaba muriendo más gente de malaria. Yeah. Y por el coronavirus se han parado muchas acciones de repartición de mosquiteras, de seguimientos, de gente infectada. Todo eso se ha visto un poco aparcado por el coronavirus y les ha preocupado más el coronavirus que el paludismo, la malaria, ¿no? Pero bueno, en el caso de Kenia, fui a investigar una variación genética, un cambio genético que produce que, como el parásito de la malaria dentro del cuerpo, una vez que el mosquito te pica, hay una primera fase que por la sangre va al hígado, pero en el hígado es indetectable, ¿vale? Porque se pueden infectar 1 o 2 células, el parásito es capaz de reproducirse allí y una vez que sale del hígado se empieza a replicar dentro del glóbulo rojo. Entonces, dentro del glóbulo rojo, el glóbulo rojo, digamos que es como su alojamiento temporal, vale, dentro del cuerpo, ¿vale? Entonces, al dividirse dentro del glóbulo rojo y romperlo al romperlo, al haber agotado los recursos que tenía dentro del glóbulo rojo, lo rompe e invade otros glóbulos rojos. De un parásito que invade un glóbulo rojo pueden salir hasta 20, ¿vale? Entonces es exponencial. Efectivamente. Hay estudios que estudian cómo se puede controlar a nivel inmunológico, si se puede controlar o no, pero no han sido muy definitivos, porque, por ejemplo, no se ha sido capaz de momento de sacar una vacuna que tenga la eficacia de ninguna de las vacunas que han salido ya del coronavirus en un año, que para mí, como científico, es un hito histórico. Claro. Que hace 2 años no supiéramos que era una enfermedad, en el caso del coronavirus, y que en 2 años hayan salido 14 vacunas con eficacia variable, ¿vale? Pero con una alta eficacia, a mí eso me parece ya una barbaridad. Que se tendría que estar hablando de lo positivo de ese logro todos los días. Claro. Y creo que se está más en la polémica de si hay que vacunarse o no que hay que vacunarse, porque somos realmente unos privilegiados que podemos elegir, claro, si nos vacunamos o no, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, gente afectada por la malaria no tiene esa opción. Gente afectada por la tuberculosis no tiene esa opción. Gente afectada por el SIDA no tienen esa opción de una vacuna. Y ahora que está la polémica de que la gente que se vacunó aquí con la AstraZeneca ya le van a cambiar la otra y demás y tal, ¿cómo ves? O sea, ¿tú creo que de la opción de que hay que vacunarse sí o sí?
¿vale? Pero implica riesgos y tal. Tampoco vamos aquí a decir que porque lo digas tú la gente tal, pero que mucha gente está, pues yo no me voy a vacunar, que yo solo quiero, si me han vacunado con AstraZeneca es malo a la otra porque va a ver qué pasa. Y a lo mejor realmente no pasa nada. Porque la gente habla, todos son expertos en esto. Yo diría que ahí, a nivel científico, nosotros tenemos también la responsabilidad de hacer lo posible para informar lo mejor que podamos, si no es a través de los políticos que nos representan, como comunidad científica. Creo que se tendrían que salir, digamos, aclaraciones frecuentes de lo que la comunidad científica piensa. Lo que pasa es que la comunidad científica, ante algo nuevo, no estamos acostumbrados a decir que algo funciona al 100%. Claro. Porque como investigador, yo diría que nada funciona al 100%. ¿Vale? Entonces, no se le puede decir a la población que no, poneros esta vacuna y vais vamos, a partir de mañana, del día siguiente, no te preocupes, todo va a fluir. Creo que no se puede hacer eso, y efectos secundarios que tienen las vacunas, lo digo mucho, hay todas, pero es que tienen efectos secundarios, alimentación que nos tomamos, medicamentos que nos tomamos, y eso no he visto que esté tan cuestionado como el tema de las vacunas. El caso dices, ¿no? Que haya gente que haya sido vacunado con la AstraZeneca y ahora la segunda dosis es dudoso. Cualquier vacuna lo que hace es potenciar tu sistema inmune. Entonces, ¿qué es mejor que yo, si hubiera recibido la primera dosis de la AstraZeneca, preferiría tomar la segunda? Sí, porque hay estudios más fiables de los que se han hecho hasta ahora, que se sabe la eficacia que tiene, los efectos secundarios que puede tener. Bueno, digamos que los estudios son más completos cuando se ha hecho con las dos dosis de la misma vacuna. ¿Vale? Pero si has recibido una AstraZeneca y te dicen que no te tomas o te van a dar la segunda dosis dentro de un año o dentro de 6 meses, yo diría que es mejor ponerse una segunda dosis de otra vacuna que aumente también tu sistema inmune, ¿vale? Efectivamente, para que esté más preparado para una posible infección, que esperarte un año, que no hay ningún estudio que haya tenido el tiempo suficiente para decirte cuál es la eficacia de 2 dosis con una separación de un año, independientemente de la compañía que sea. En el caso de la AstraZeneca y de Pfizer, que a lo mejor son las más famosas, o la de Moderna, ¿no? AstraZeneca y Pfizer y Moderna utilizan el mismo, digamos, tipo de tecnología, y la AstraZeneca es diferente. Entonces, bueno, entiendo que haya más reservas, pero al ponerse vacunas de compañías diferentes, pero como he dicho antes, si yo soy un firme defensor de las vacunas, creo que se tendría que vacunar todo el mundo, y cuando he visto que hay gente que se echa las manos a la cabeza cuando empiecen, porque yo creo que la gente tiene que decidir ellos mismos, ¿no? Si son vacunados o no, pero si no son vacunados, pues a lo mejor tiene unas consecuencias para esas personas, como si tú quieres viajar a África o al sudeste asiático, tienes que tener la vacuna de la fiebre amarilla. Claro. Y nadie ha puesto el grito en el cielo. Claro. Y muchos hemos viajado a esos lugares sin haber hecho nada. Si no tienes una serie de vacunas, a lo mejor no puedes ir a llevar si tu hijo o tu hija no tienen una serie de vacunas, a lo mejor no los puedes llevar al colegio. Claro. Entonces, ¿por qué con esto por qué con esta enfermedad se está creando esa polémica? Yo no lo sé y no lo entiendo. Ya. No, está claro que hay cosas así que no vamos a entender porque escapan a nuestra vida cotidiana. Rodri, pero esto, lo digo, esto simplemente es una opinión más. Sí. Tan válida o inválida como sí, pero no es lo mismo que lo diga un tío, que lo diga yo, que soy copywriter, que lo digas tú, que por lo menos eres científico y sabes algo de virus. La malaria tal, pero bueno, dice, oye, yo me vacunaría. Ahora otra cosa, yo algo he estudiado, o sea, no te puedo decir que la he hecho yo ni nada, pero
algo sé, o sea, algo más que un copywriter sabes. Entonces, eso te da el toque ahí un poco de experto, ¿eh? Experto. Bueno, yo es lo que digo, aún no soy experto de nada. De vivir bien a lo mejor. De vivir bien a lo mejor Claro, claro. me Hombre, estoy haciendo ahí pequeño. ahora que hemos hablado del tema vacunas y tal, cuéntame ahora un poquito, que sepa la gente, tu proyecto es Cycling, ahí tu bicicleta. Me la he puesto aquí. Ahí, Tac. ahí, muy bien, muy bien. Cuéntame ahí un poco que, claro, a raíz de la pandemia ha estado parado un poquito, pero ¿cómo se inició Cycling? Bueno, Cycling es una iniciativa. Gracias por darle promoción a través de tu canal, Rodri. Yo te lo agradezco mucho. Lo van a ver Porque, millones de personas. que- creo que es un proyecto bonito porque es un proyecto muy simple. Porque Cycling es la combinación, bueno, de science y cycling, que es ciencia en bicicleta. Entonces, comenzó en el 2018, que lo digo porque es verdad, me levanté después de un sueño y vi clarísimo que iba a llevar ciencia en un principio pensé a todos los países de habla hispana del mundo en bicicleta, ¿no? Para acercar un poco a la figura del científico, de la científica, sobre todo a centros de educación secundaria, que creo que es normalmente cuando tomamos la decisión de qué hacer en el futuro. Yo, cuando he estado con estudiantes, les comentaba, yo no quiero que todo el mundo sea investigador, nada, porque además creo que todos somos investigadores. Claro. O sea, tú como copywriter te has tenido que formar, sigues en una formación continua, has investigado cuáles son los mejores cursos, cuáles son los peores, cuáles son los que más te convienen. Alguien que sea carpintero estudia qué tipos de madera puede trabajar, cómo son la resistencia de los materiales. Entonces creo que acercar la ciencia es más abrir los ojos a que la ciencia está alrededor de todos nosotros y que todos tenemos el alma de investigador o de investigadora. Entonces, bueno, el proyecto consiste en llevar ciencia de vanguardia a institutos de secundaria de una manera sencilla y sostenible, que es en bicicleta. Entonces, con esa idea, bueno, ya Cycling ha ganado 3 premios de una asociación de mentores internacionales de la que formo parte, ganó el mejor proyecto social y en el Sanger Institute donde estudiaba, donde trabajaba, me dieron 2 premios como uno de los mejores 5 proyectos presentados de divulgación científica. Y con ese dinero, que ha sido nada, 1.500, entre 1.500, 1.000 y 1.000, no, entre 1.000 y 2.000 euros cada vez, me ha permitido visitar Lanzarote y Fuerteventura, que fue la experiencia piloto. ¿Sí? Estuve en 8 institutos con más de 700 alumnos, creo. Y luego fui a Uruguay, que estuve 3 semanas, que allí se portaron espectacular. Recomendaría a Uruguay a todo el mundo. Un país súper sencillo, súper agradable. Ahí visité 21 institutos y estuve con más de 1.000 alumnos. Y luego el año pasado, debido a la pandemia, lo que decidí fue, como no se podía hacer mucho presencial, decidí hacer en vez de llevar la ciencia a las escuelas, que los científicos fuéramos a las casas. Entonces hice grabar a todos los contactos que he ido acumulando, bueno, a muchos de los contactos que he ido acumulando durante los años y a gente que se fue sumando a la iniciativa hasta 71 o 72, si creo recordar bien, investigadores e investigadoras de todo el mundo para dar realmente una idea de lo que es la ciencia, que es una disciplina multidisciplinar, multinacional, que puede ser desde una mujer joven a un hombre viejo, una mujer mayor, da igual, de cualquier nacionalidad, de cualquier color. Entonces creo que es un campo muy inclusivo y yo me siento afortunado por ser parte de esa experiencia diariamente, básicamente. Entonces, bueno, hice que se grabaran un vídeo sencillo. Mientras yo pedaleaba, me comprometí que cada día que hubiera un vídeo, al menos iba a pedalear 5 kilómetros.
Y con la tontería bajé desde Montpellier hasta Águilas, entre Murcia y Almería. Me hice 1.300 kilómetros. Bueno, está bien porque me acuerdo que en esa iniciativa se sumaron investigadores que decían un poco qué eran o qué hacían y cuáles eran sus hobbies, porque tú vendes un poquito eso porque, bueno, aquí la audiencia que no lo sepa, pero mi hermano ha sido escalador, ha hecho un Ironman, ha hecho triatlones, ha jugado al fútbol, se le da bien el ping-pong, escribe, es un cabrón, o sea, así hablando en plata, ha hecho de todo y le gusta un poco de todo y claro, y es como que la gente tiene la tendencia a decir, un científico, un gafotas, 4 ojos encerrado en un ratón de laboratorio, ¿no? Para nada, era lo que les decía cuando visito los institutos y les digo, bueno, ¿qué? Digo, ¿alguien se cree que yo soy investigador, que yo soy científico? No, digo, que os lo imagináis con el pelo blanco, alborotado, con gafas y con bata. Pues sí, pues sí. Digo, claro, no tengo ninguna posibilidad, ¿no? De ser científico. Empezando por el pelo, ¿no? Con esto es genética. No, pero efectivamente, Rodri, creo que fue una manera de acercar a la gente, pues, no sé, me acuerdo de una investigadora colombiana, Manuela, que contaba, también investigadora de malaria, pero que una de las anécdotas es que le encanta comer picante, y un día comió tanto picante que le empezó a sangrar la nariz que no podía parar. Entonces, otro que Cío, un inglés, que un día había llevado una lavadora en bicicleta durante 20 kilómetros para hacer un traslado. Digamos que a lo mejor somos un poco diferentes, peculiares, pero ¿quién no lo es? ¿No? Claro, sí. Que somos como todos. Tenemos nuestras aficiones, tenemos nuestras debilidades, nuestras limitaciones. O sea, hay gente que es súper inteligente, hay gente que no lo es. Digamos que cumplimos con los mismos, con las mismas trazas que cualquier otro grupo humano. Claro. Bueno, pero ¿y tú que llevas ya, la verdad es que llevas creo que más tiempo ya en el extranjero que en España, o ahí estás, o sea, dirías, ¿volvería a España a estudiar, a seguir trabajando en ciencia o es tan diferente que dices, pues si es que, no sé, es un poco la fuga del cerebro, ¿no? Que hablamos mucho y es verdad, no porque tú seas un cerebro, que tú me estás diciendo, pero me refiero que es un poco las comodidades que te dan un sitio o en otro diciendo, macho, es que no puedo ir. Mira, yo para ponerlo un poco en perspectiva, yo en mi caso yo me fui porque quise, y he seguido en el extranjero porque a mí me gusta vivir otras culturas, aprender otros idiomas, sí, cambiar de lugar cada cierto tiempo, y aún no he tenido la necesidad de asentarme en ningún sitio, ¿vale? Pero sí es verdad que dar el dato que hasta hace, bueno, no, recientemente, un estudio sacó que en términos de producción científica, España es el 9º país con más producción científica del mundo. ¿Vale? Del mundo. Entonces, si tenemos la percepción, ¿vale?, de que España es un desastre en investigación, hay 250 países que son peores. Entonces, digamos que socialmente la investigación, aún como no se entiende que la investigación, es mi opinión personal, Rodri, esto sí, no, sí. como no se entiende que sea un bien de primera necesidad, ¿vale? Entonces se aparcan, digamos, en los presupuestos se van apartando. Hay países, pero hay ya muchos estudios que determinan, posiblemente hechos por investigadores, claro, que determinan que la investigación es importante, que hay que darles más pasta. Pero fíjate, Alex, ahora con todo lo que ha pasado ahora, siendo el 9º país con más investigadores del mundo, es decir, oye, igual tenemos que dar un poco más de pasta. Para mí, esa es una de las cosas positivas del coronavirus, que creo que a nivel social la gente se ha dado cuenta de la importancia de la investigación. O me gusta pensar que la gente se ha dado cuenta de la importancia de la investigación. Surge una enfermedad nueva, en un año la gente quiere medicamentos, vacunas, lo que sea, y están ya a disposición.
Pues eso se hace con investigación. Y eso se hace invirtiendo dinero en investigación. Entonces, para mí, Rodri, yo sinceramente, yo solo he trabajado en España 6 meses en Barcelona y 6 meses en Albacete como investigador. Las experiencias fueron bien, bien, sobre todo la de Albacete. Pero el resto de mi carrera lo he hecho en el extranjero y sinceramente, si me veo volviendo a España en algún momento, me veo más potenciando la divulgación científica o como profesor de ciencias en un instituto o en un colegio, antes que como investigador. Porque creo que aún la sociedad del país no tiene la mentalidad del largo plazo, medio y largo plazo, que requiere la investigación. Claro. Creo que vamos a salto de mata en muchas cosas, con cambios casi continuos, bueno, educativos, en cuanto a cómo organizar la sanidad, de infraestructuras y, por supuesto, de ciencia. Y sin un plan a largo plazo, no creo que merezca la pena volver a España. Nos falta la previsión sueca, ¿no? Puede ser. Sí, he ido cogiendo, efectivamente, he ido cogiendo cosas. Nos falta la previsión de los países escandinavos. Joder, allí había una anécdota de empezar a nevar, bueno, y el primer día que nevó 1 metro de nieve y estaban los horarios a los que pasaban los autobuses escritos en papel. ¿Vale? Aún no estaban los letreros electrónicos, ¿vale? En todas las estaciones, ¿vale? Entonces, en algunas sí, pero en algunas paradas de autobús pues no estaban, ¿no? Interurbanas o entre pueblos y tal, y estaban en papel escritos. Sincronizábamos nuestros relojes cuando llegaba el autobús porque no fallaban ni 1 minuto. Con nieve, sin nieve, daba igual. Llegaban, si ponía a las 9:18, a las 9:18. Inclemencias las que hubiera y todo eso, lo que ponían en un papel. O sea, sí, fiabilidad. Claro, potente. Claro, es que eso da gusto, ¿eh? De decir, da igual que nieve, tal, el autobús aquí llega sí o sí. Confías en que el sistema funciona. No. Está, hombre, claro. Y está claro que funciona. O sea pero bueno. Y bueno, ahora cuéntanos, porque claro, en tus periplos científicos te da tiempo hasta escribir no 1, sino 2 libros, que ahora has sacado el segundo libro, ¿no? Y ya... Ahora es cuando ya sí que me siento muy mayor, ¿eh? Claro, ya. Porque esto no es que sea multicapacidades o capacidades especiales, es que ya voy pasando mucho tiempo, ¿no? En esta vida, entonces, claro, hay que hacer entre cosas. Experimento y experimento, voy a escribir, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, es una cosa que creo, a mí, ahora en serio, creo que como normalmente soy una persona bastante alegre, extrovertida, bueno, y social, sí. Digamos que a través de la escritura, y que me sale escribir de una manera corta, que no sé ni siquiera si son poesías, pero de una manera corta, creo que voy soltando, digamos, por hablar llanamente, la mierda, ¿no? Mucha, porque si tú has leído los libros y no son libros súper alegres. No. Son libros a lo mejor muy reflexivos y los dos, bueno, se llama el primero se llama Otra historia sin final y el segundo se llama Caminando. Los dos publicados con una editorial, que es una editorial de Albacete, y el segundo, a mí me ha gustado muchísimo que la portada y la contraportada estuviera diseñada por un acuarelista amigo mío, Rafa Fernández, que es un crack, Rufo, para los amigos. Tú lo conoces como Rufo. Luego pondré el libro que está en Amazon y a Rufo. Pondré a Rufo. Efectivamente, que se lo merece. Bueno, pues los libros son, digamos, yo diría que también tristes. O sea, que expresan el sentimiento mayoritario es tristeza. Y a mí la escritura me sirve para sacar un poco como válvula de escape, para estar en el día, vamos, el 90% del tiempo alegre. Claro. Tengo un 10% que es triste y normalmente ahí es cuando más me sale escribir, vale. Curiosamente.
Y has dicho, ya que estoy triste, voy a monetizarlo. No, que va. Dice, voy a monetizar mi tristeza. Eso ¿Qué es ser va? muy crack. Digo, bueno, ya que tengo momentos No, tristes, voy a mira, venderlos. te lo digo. Les leí unas navidades Sí, en Begur. Les leí a papá y a su mujer, a Susana. sí. Les leí algunos escritos que había tenido y desde el primero se pusieron los dos a llorar. Pero esto lo has escrito tú, Alex. Sí, sí. Claro, yo llevo escribiendo mucho tiempo, pero realmente que la gente lo supiera a raíz del primer libro, que mucha Claro. gente ni lo sabía. Entonces, se publicó en el 2016, pues, y tardé prácticamente 10 años en escribir 40 páginas, ¿no? Claro. Pero esas 40 páginas, lo que decían, al menos la primera gente que lo leyó, decía que no había una mala. Claro. Había alguna que no te podía gustar o tal, pero que en general a la gente le ha gustado. Tanto, Conectabas con la gente. sí, porque creo que es una manera, la de escribir, que es una manera muy sencilla de escribir sin utilizar giros lingüísticos, porque no los conozco, básicamente, ¿no? O sea, Claro, porque escribo de manera muy sencilla. claro. Pues Y escribes desde el creo que corazón. eso es. Y que creo que mucha gente se puede relacionar con los escritos, pues si lo has dejado con una novia, si echas de menos a la familia, si te sientes solo, si piensas en la muerte de tus padres o de alguien querido, en tu infancia. Bueno, sí, digamos que a mí los dos libros, ahora que comento todos los temas, digamos que me han servido. Como nunca he ido a un psicólogo, pues me han servido de terapia. Me he hecho Claro, no, terapia no. personal. No, no, Claro. se está muy bien y joder, los libros están súper bien y es una manera de lo que dices tú, de reflejar un poco tus momentos un poco de bajón, ¿no? De decir, ostras, pues voy a escribir esto y no me lo quedo dentro, porque si te lo acumulas dentro, como que se acumula y ¡buf! Te quita, te da Además, negatividad. es que me sale además escribir más cuando me siento así. También algún momento de enamoramiento, escribir exaltado Claro. también, pero en general me ha salido escribir más cuando he estado confundido, cuando he estado apático, que para mí eran las reacciones, digamos, más inusuales. Y yo creo que por extrañas las he querido no solo plasmar, sino luego también compartir. Claro. Porque a lo mejor hay más gente que se siente así. Y si lo leen y se sienten relacionadas, pues mira, hay otro que ha vivido esto y sigue viviendo y sigue alegre, ¿sabes? Claro. Y sigue llevando una vida como positiva o satisfactoria. A ver si convertimos ahora el libro en un bestseller. Bueno, Que mi comunidad es muy fiel, si comprar el libro. vamos. De hecho, del primero se editaron 300 ejemplares Sí. Y lo y creo vendiste que todos, ¿no? creo que quedan 7 u 8 que tienen Vale. papá y mamá. Y de segundo de Caminando Sí, se editaron 200 sí. y se han vendido todos. Oye, pues muy bien. O sea que Vamos, sí, sí, muy bien. O sea que, digamos, ¿cómo ha sido la expresión? Monetizar. monetizar, monetizar. Monetizar. No los he monetizado mucho. Bueno, pero Para pagar la edición claro, y para pagar la edición, el primero para pagar la edición y con lo que sobró el segundo libro, que claro. tardé 4 años. O sea que O sea, en que el sacar el próximo segundo dentro de libro. otros 4, ¿no? Sí. Además, he escrito bastante hasta enero y Sí. hasta febrero, durante todo el coronavirus, toda la pandemia y tal, he escrito mucho, pero luego llevo 3 meses sin escribir nada. Bueno, eso es que estás feliz. También, bueno, puede ser. Claro, o sea, Gracias, Rodri. Oye, claro, no, me lo eso, apunto. claro, eso es que estás de puta madre y no necesitas escribir, decir, Sí. ostras, voy a escribir, no, no. Esto, estás perfecto contigo mismo, con todo lo que te rodea, con lo cual no lo necesitas. No lo había pensado así. No lo había pensado así, pero voy a Claro. escribirlo. Voy a escribirlo. Me lo apunto. Cuando acabemos la entrevista, lo escribes. Que de hecho, yo creo que ya llevamos un buen rato, ya hemos tratado muchos temas.
Porque si no, claro, aquí estaríamos hablando tú y yo en plan hermanos de, pues venga, tal y que cual. Ya empezamos a hablar de papá y mamá y ya se nos va la entrevista, se nos va en la entrevista de las manos. Claro. Así que nada, Alex. Por lo menos ven tus seguidores Claro. que entre dos hermanos que nos llevamos súper bien, sí, que nos tenemos mucho respeto el uno al otro por lo que hacemos y que nos digamos que tenemos en el otro un apoyo constante. Claro, ¿no? No. Que es muy positivo, ¿no? Que es tener a un hermano con el que poder contar así. Con Pablo también, ¿eh? Sí, bueno, tenemos otro hermano. Otro hermano. Ese también es un crack, pero es muy tímido, es muy tímido. Vamos a dejar el apunte de campeón de España de Jiu-Jitsu hace una semana. O sea, sí. Otro que a lo que se pone destaca. O sea, pero para mí, que para mí es que me siento un afortunado por tenerte a ti, por tener a Pablo también de hermanos. Gracias, bro. Pues nada, con este broche final abandonamos la entrevista, dejamos a la audiencia, que por cierto, estoy pensando yo si no va a ser esta entrevista el final de la temporada o alargaré. A ver si alguien dice algún comentario, no, queremos más, o vamos a descansar de Quijote. O sea que ya veremos. Igual yo las he disfrutado todas, incluida esta. Esta la que más tienes que disfrutar. Así que nada, muchas gracias, Alex, y nos vemos próximamente. Y bueno, me despido ante vosotros y espero que os guste esta entrevista, que es una de las más especiales. Así que nada, chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao.